La desaparición del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, dejará en la indefensión a las familias yucatecas más vulnerables ante el embate de un huracán o tormenta tropical, como Amanda, Cristóbal y Gama, así como el ciclón Delta, opinaron los ciudadanos. La verdad yo creo que es una iniciativa muy mala. Es un programa que ha ayudado desde hace muchos años a toda la población, tanto en situaciones de desastres o cuando se necesita, la gente recurre a ese apoyo. No debe desaparecer porque es de la ayuda de todos de acá, de Mérida. De la gente afectada. Afectada, y cuando hay inundación o hay eso del ciclón, es bueno tener el dinero acá. Pues yo digo que no tiene por qué desaparecer porque lo necesita la gente que no tienen. Los que tienen, pues está bien, pero los que no tienen, como lo que está pasando en Conchep. Yo soy de Conchep. No debe de dejar de existir porque eso ayuda a la gente. El FONDEN ha servido tanto como para la ciudad de Mérida, para los municipios que son del estado de Yucatán y de otros lugares que, por ejemplo, el paso de esos huracanes, tanto como Gama como Delta, han dejado bastantes desastres, muchas pérdidas materiales a las familias. Entonces es una propuesta, muy mala, ya que estas familias tal vez que perdieron su hogar, que podría ser una casita de paja, ya no tendrán ese apoyo que antes se tenía. La senadora Verónica Camino Farjat se sumó al grupo de legisladores que el martes pasado aprobó la extinción del FONDEN, dando la espalda a los yucatecos cuando más de 200,000 familias requieren ayuda tras el paso de los sistemas hidrometeorológicos. Es una pena que voten en contra de los yucatecos para este apoyo que se han necesitado y se va a necesitar. Pues no estuvo bien, dando la espalda aquí a los yucatecos y a todo lo que la parte de Yucatán. No debe de ella votar en contra de lo que pues ya tiene años propuesto ya. Y eso pues implica muchas cosas, no solo para el estado, no, sino para el país. Le dio la espalda a los yucatecos y pues a mi parecer es algo malo. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.